Tengan todos ustedes muy buenos días. A esta es la hora en que nos encontramos en Diálogo de Fe. Quiero partir con una pregunta. Sí. ¿Cuántas oraciones realiza usted al día o cuál es la primera oración que realiza? La primera oración es el ofrecimiento del día. Pero eso lo habrá multiplicado ahora. Sí. Porque como está la situación, Sí. tanto en nosotros como está la situación Sí. en el exterior, creo que invita a que oremos mucho más. Sí, yo hace tiempo, no solo en este tiempo, sino hace mucho tiempo, le pido a Dios que acorte este tiempo de prueba. Porque es un tiempo de prueba cuando se oscurece el sentido de la persona y el respeto por cada uno. Al margen del color, de la edad, del dinero, cuando se pierde el respeto por la familia y la familia empieza a ser atacada por todos lados, le llaman familia a cualquier unión. Cuando empieza a haber una falta de respeto muy grande hacia la verdad y cada uno organiza la verdad a su entender. Cuando la realidad está reemplazada por la percepción. Ya no me interesa si la persona se le cayó su casa, sino me da la impresión de que no está sufriendo mucho. No, hay una realidad, se le ha caído su casa. O sea, cuando vemos esta como oscuridad de un Dios que está siendo como reemplazado, ¿no?, por todos los planes, por todas las mediciones sobre mejorías económicas, todo se va derrumbando. La misma democracia la estamos viendo completamente maltratada porque no representa o no tiene una relación con la realidad. O sea, es ya toda una estrategia de medios, de redes, de publicidad. Todo esto hace que le pidamos a Dios, ilumina a la persona humana, a cada uno, ilumina a cada familia y de manera especial ilumina a los que tienen responsabilidad en el gobierno, en la empresa, en la cosa pública. ¿Por qué? Porque de alguna manera se multiplica lo bueno que hagan por mucho o lo malo. Entonces, esta situación, yo diría, de relativismo, en que yo diría que hay una especie de destrucción del nivel moral. Si está bien o está mal, ese es tu problema. El asunto es si es eficaz, si rinde éxitos, si se consiguen objetivos. Así no es, pues. Así no es. Tiene que haber una valoración moral de ayudar a la familia, ayudar a las personas, ayudar a los niños, a los ancianos. Tiene que volver al primer lugar la sensibilidad en una crisis que nos preocupa cuando hay un problema político o cuando hay un desastre del clima, como nos está pasando ahora en el Perú. Pero todo esto está debajo de una mayor crisis que yo creo que la humanidad está en grave peligro yo diría, de destrucción. La juventud empezará a ver que no tiene hogar. Todo será conseguir dinero para unos cuantos y los que no consiguen, pues una violencia. En muchos países ya hay una hartura. Entonces, estas situaciones no son problemas de planes de gobierno ni de planes de trabajo, es volver a descubrir que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios tiene una dignidad que hay que cuidarla, hay que estudiarla, hay que protegerla, hay que promoverla con la educación, con la seguridad pública, con la justicia social, pero sobre todo con la dimensión espiritual de la fe. O sea, no podemos relegar la fe a una cosa privada que no tiene derecho a ser expresada en público. Oye, la fe es algo muy serio, no se impone, pero sí se propone. Es lo que está haciendo el Papa a toda hora. Gestos, muchos gestos de cómo se puede ayudar a la gente, cómo se puede tratar bien a la gente, pero que no siga tanto tiempo esta situación, porque la verdad preocupa, a mí me preocupa mucho. Por eso cuando ofrezco mi día, yo te ofrezco en este día mi vida, mi corazón, todo lo que soy, pero para decir, Señor, ayúdame a que en este día, ahora y en este programa,
de alguna manera puede ser una luz, una esperanza, un algo para los demás. Si cada uno se propone eso, cambiamos la realidad a una cosa más cristiana, humana, respetable. Un poco lo que yo veo. Yo le preguntaba nada más lo que hacía a primera hora. Tengo que denunciarles que estamos con el cardenal, está con nosotros. Pero yo quiero sacar algo positivo. Sí. A la gente que uno escucha por la radio, a la gente que uno ve por la televisión, dicen, gracias a Dios me han traído esto. O espero que nos ayude, que el Señor los ayude, que Dios los ayude y nos puedan traer esto, necesitamos esto. Todos se han acordado ahora, en este momento de Dios. Sí. Y eso creo que es positivo. Muy positivo. Es porque muchas veces lo olvidamos. No, yo no soy católico, yo no creo en Dios, yo no creo en esto, yo no creo. Pero en este momento, cuando la gente tiene el dolor metido en el corazón, en el rostro de su hijo, en el rostro de su viejo padre o su vieja madre, recurre y dice que ojalá Dios nos ayude y nos acompañe. Sí, definitivamente lo que dices es muy cierto. Lo veo yo en la televisión y lo converso con mis colaboradores. Estamos haciendo todo un programa de apoyo, no solamente a la zona de Carapongo y Cajamarquilla, que ahora mismo están gente de la Vicaría ayudando. También hemos canalizado muchas toneladas hacia Piura, hacia Chiclayo y hacia Trujillo, desde Lima. No de Cáritas del Perú, sino Cáritas Lima. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere ayudar y confía. Y tenemos que estar a la altura y no defraudar. Que las cosas que lleguen cuanto antes estén en manos de la gente. Toda esa gente, cuando ve al sacerdote o ve al obispo, ¿sabes lo que te pide? Bendígame. O sea, puede estar con la soga al cuello, puede estar que no tiene agua, una bendición. No me está pidiendo pan, me está pidiendo a Dios. Eso sí lo veo aquí y en todos los lugares del mundo. Entonces, desde aquí bendecimos, nos acordamos y le pedimos a Dios, apiádate y consuela a esos miles y miles de gente, por ejemplo, de Catacaos, se han quedado sin nada. ¿Y por qué hay algunos que dicen que Dios nos está castigando? Bueno, porque si nos acordamos de lo bueno, acordémonos de los otros. Dios nos está castigando. ¿Por qué pasa esto? No, pienso que hay una visión, vamos a decir así, del Antiguo Testamento, en que Dios castigaba a su pueblo por desobediencia. Dios no castiga. El Dios hecho hombre es el Dios del amor y de la misericordia. Claro. Más aún, el castigo que ese Dios del Nuevo Testamento, ese Jesucristo, el castigo que nos da es decir, si te quieres ir, tú verás, yo no te voto, tú te vas. Entonces es un castigo diferente, es que tú te alejas de Dios. En el Antiguo Testamento Dios daba indicaciones al pueblo de Israel, desobedecían, eran caprichosos, decía este pueblo es terco, y venía Moisés, venía Abraham, no, ten paciencia, ya van a cambiar. Y el Señor los iba metiendo en vereda, haciéndoles ver el poder del Dios Todopoderoso. Hoy, con la venida de Jesucristo hace 2000 años, es el Dios del perdón, de la misericordia y de la verdad y de la justicia. Tampoco es un Dios mansurrón que cada uno hace lo que quiere. Es un buen padre de familia que quiere a su hijo, lo corrige, lo trae, lo ayuda, lo acompaña, pero no lo deja hacer lo que le da la gana porque sería un daño. Entonces creo yo que la respuesta a todo esto es oración. Señor, tú no te olvidas de nosotros, nunca, nunca. Es la palabra del cardenal del Perú, Monseñor Juan Luis Cipriani. 1 minuto y volvemos. Queridos hermanos, también nosotros estamos llamados a vivir una esperanza como la de Abraham, que no se apoya en razonamientos o en previsiones o cálculos humanos, sino que hunde sus raíces
en la fe en la palabra de Dios. Así nuestra vida se iluminará con la certeza de saber que aquel que ha resucitado a su Hijo de la muerte, nos resucitará también a todos nosotros y nos hará ser una sola cosa con Él, junto a todos nuestros hermanos en la fe. Es algo muy, muy claro lo que nos está diciendo el Papa, de tener esa fe en la palabra y en la presencia de Dios. Por eso creo que son momentos que en medio de las dificultades, que hay que hacer pues una logística y que hay que esforzarse para llevar la comida al último rincón, todo eso es fundamental, pero lo tiene que hacer gente que tenga un espíritu de servir al prójimo. Y ese servicio al prójimo no es un plan político, es un plan religioso, es el amor al prójimo, palabra de Dios, es el tratar de ayudarnos los unos a los otros. Son palabras de Dios que conforman una manera de trabajar, pero al mismo tiempo también nos dice Dios, oye, un poco de eficiencia, es decir, repártanse las cosas, no peleen, colaboren y acompáñense, venzan la flojera, venzan el desánimo, recen y levanten el corazón a Dios. Yo todo esto lo veo, te lo decía antes Miguel Humberto, como Juan Pablo II, que celebramos pronto 10 años. 10 años de su muerte. 10 años de su muerte. Juan Pablo II, un hombre que pierde a sus familiares muy joven, a todos, sus padres y sus hermanos. Un hombre que vive en medio de una guerra y que ve morir a sus mejores amigos. Va construyendo un amor a Dios y un amor a la gente muy grande. Entonces, Juan Pablo II para mí es un apasionado del ser humano, ama al hombre y a la mujer con pasión, no acepta nada que pueda hacerle daño al ser humano, no solamente una guerra, sino la familia, el nacimiento, el problema de los abortos. Es pasión, o sea, realmente cuando ve el atropello contra la libertad, como estamos viendo hoy en Venezuela, que es una cosa realmente increíble, como la comunidad internacional contempla el pisoteo de un pueblo hermano. Desde aquí nuestra oración y respaldo. No se habla de injerencia, se habla del derecho humano a la libertad de expresión, a la libertad de caminar por las calles. Pero no podemos, Juan Pablo II lo decía cuando visitó Nicaragua, Cuba, cuando visitó Ayacucho, con qué fuerza dice, cambiad el camino. O sea, está el Papa como, digamos, sobresaltado. ¿Qué defiende? La libertad, la dignidad, la justicia. Por eso Juan Pablo II fue ese gran padre que durante 25 años como que acogió al mundo entero, a su Polonia, a la libertad de ese dominio comunista del Este, y al mismo tiempo era un enamorado de Dios. Enamorado de Dios, o sea, un hombre que su trato con la Virgen María, sus horas de presencia de Dios, le llevaban a tener una unidad tan grande, estaba en el cielo y en la tierra, y en nombre de ese Dios que se hizo hombre, tenía que defender a ese hombre que Dios quería hacerlo como Dios, como hombre. O sea, esa unidad, tu amor a Dios es tan grande que no tolero un abuso contra su criatura, que es el hombre. Entonces, esa unidad generó en todo su pontificado un aire, una ilusión, una fuerza, que cuando pasó por aquí dejó una serie de enseñanzas en cada rincón del país. Y hoy también le decimos a ese santo, tú que estás cerca de Jesús y de María, ayúdanos en estos tiempos, no solamente en el Perú, en el mundo entero, a tener esa libertad, a tener esa paz,
a volver a creer en ese Dios con más fuerza, a detener tanta confusión y tanto ataque a la familia. Entonces, él decía, aquí, ojo, nosotros no podemos hablar decía él, de un humanismo que tiene una visión solamente económica o biológica o psíquica. La concepción cristiana está por encima de todas las ideologías. La Iglesia no propone un sistema o un programa económico o político. No, la Iglesia propone la dignidad de toda persona humana, respetada y promovida, y que goce del espacio necesario para poder ejercer su ministerio en el mundo. Entonces, esta visión del Papa tan amplia, tan libre, tan generosa, requiere pues de que reforcemos los pilares, la persona, la libertad, la responsabilidad, la dimensión religiosa de la persona. La persona que se asocia en esa primera unidad, el matrimonio y la familia. Sobre esos fundamentos viene la búsqueda permanente de la verdad, aunque sea compleja, pero estamos queriendo hacer ahora una ideología religiosa, así llamaría yo, en la que yo decido, tú eres malo, tú eres bueno, tú sirves, tú no sirves, te excluyo, este es conservador, este es progresista, este es individualista, este es... Perdón, ¿quién es Dios? ¿Acaso somos Dios nosotros? Leamos la palabra de Dios, contemplemos con calma la presencia de Dios en sus sacramentos y tratemos de iluminar, no de condenar y no de clasificar, sino convocar a la gente. Esto lo hizo Juan Pablo II y por eso la juventud lo perseguía por el mundo entero con una ilusión. La juventud de esa época, que son los de 50 o 40 años de hoy. El tiempo pasa volando. Entonces, creo yo que es bueno que recordemos en esta ocasión una palabra a Juan Pablo II, decir, no es un problema económico el mundo de hoy, es un problema netamente moral. Si el mundo no respeta más la moralidad de lo que es una persona desde que nace, desde su concepción hasta el último ancianito, si eso no está en primer lugar, el mundo va a desaparecer. Vamos a la desaparición, vamos a la tragedia. Estos problemas como el que estamos viendo en el Perú en estos días, tienen una profundísima raíz humana, porque la falta de respeto a esa gente humilde y pobre y la falta de responsabilidad de algunas autoridades han permitido que estén en medio del cauce de un río, en el cauce de un huaico, pero lo estamos escuchando hace 40 o 50 años, se repite la historia. Entonces, la responsabilidad de quienes han sido alcaldes, gobernadores, sabe Dios, los responsables de ejercer una autoridad y un orden, no lo han vivido. ¿Por qué? Porque esa gente pobre o se va a la ladera del cerro o no tiene dónde vivir. Entonces, ¿por qué no voltear un poquito más y decir, señores, el dinero no es el objetivo ni el ídolo de este mundo? El centro de este mundo es la persona. Tú, yo, ese niño, aquella señora enferma, aquel joven que está pidiendo un dinero en el semáforo, aquel taxista, aquel señor que está preso. La persona humana es el centro del esfuerzo de todos los países. Cuando esto se subordina al poder, a la imagen, a la calumnia, bueno, se destruye todo. Esto es un poco lo que estamos viendo en los tiempos actuales, que la realidad de la verdad está siendo sustituida por campañas, estrategias, poderes. No es así, pues. ¿Cuánta gente, repito, que hoy está en Catacao, está en Carapongo, qué quiere de su pastor? Una palabra de aliento y una bendición. Acércame a ese Dios para que me dé consuelo, paz, para que proteja a esa criatura, para que nos ayude a trabajar, pero también a las clases altas,
a las clases altas, más sensibilidad, no solamente un plan muy estructurado hecho por una campaña maravillosa, no, quiero tu persona, no quiero tu plata, te quiero a ti involucrado con esa gente humilde. Entonces, vale la pena que despertemos estas ideas en el corazón, como lo veo yo tantas veces aquí en RPP, desde que son 20 años que estoy viniendo por acá. Siempre que ha habido una dificultad, salía inmediatamente a convocar la solidaridad de la gente y empezaba RPP a ser un intermediario entre las ayudas y un estar en el lugar. Y en las mesas de diálogo a ir descubriendo posibles alternativas de solución. Esta es la casa donde la gente expone con libertad sus opiniones y desde aquí se va encauzando. Esto es lo que hemos hecho siempre. Y en diálogo de fe igual. Y cuando hay que levantar la voz para decir algo, también hay espacio. Porque la libertad de expresión obliga a decirle la verdad al pueblo. Entonces, el Señor sí está con nosotros, pero vienen momentos en que la unidad y el trabajo en equipo va a tener que dejar de lado. Nos quedan muy pocos minutos, pero no podemos dejar de mirar un poco lo que está ocurriendo en el resto del continente. Ayer ha muerto una periodista en Paraguay, tenemos el problema de Bolivia, tenemos el problema de Ecuador, ¿qué pensamos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Estamos viviendo todos iguales? No, está habiendo primero un dejar a Dios de lado en muchos lugares y crear estos dictadores que se creen enviados por Dios a hacer lo que les da la gana, y un sistema internacional débil, miedoso, que no se atreve a poner las cosas en su sitio. Entonces yo creo que hay mecanismos de trabajo. El presidente Kuczynski ha hecho una declaración clara y fuerte y muy apropiada. Inmediatamente ha sido insultado. Pero bueno, ¿dónde están el resto de países de Sudamérica para juntarnos frente a un dictador que está destrozando Venezuela? Entonces creo yo que una oración por ellos y también un despertar, ¿no? Pero yo no quiero dejar de pasar una palabra también a la selección peruana, porque para mí la selección de fútbol... Hasta se tiró sus pelotazos por ahí. Sí, bueno, todavía ya antes de lesionarme, pero sobre todo quiero decir, la federación honradamente está comprendiendo que hay que formar un clima y un ambiente en el país. Indiscutiblemente. Y que estos muchachos que han jugado son un ejemplo, han sido un ejemplo no solamente de trabajar en equipo, sino se han preparado bien. Es decir, la preparación física, la preparación mental. Entonces yo creo que hay que alentarlos, el trabajo del profesor Gareca, y yo creo que todos están haciendo un esfuerzo, estamos en el límite, ojalá que se pueda, pero estamos en el límite. Pero estuve saludándolos y de verdad, ¿qué querían? La bendición. Eso es lo que querían. Yo le dije, milagro no, la bendición. Bendíganos ahora. Así es. Porque estamos en la hora. Con todo cariño, y especialmente para nuestros hermanos en Piura, Lambayeque, Trujillo, Carapongo, Cajamarquía, Chosica, toda esta gente y todas las familias, que Dios está con nosotros, y Juan Pablo II desde el cielo se acuerda de nuestro Perú. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El cardenal del Perú, Monseñor Juan Luis Ciprián, estuvo con nosotros en este programa Diálogo de Fe, con la producción de Gustavo Chávez. Miguel Humberto Aguirre, buenas noches.